Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung The Frame, en este caso el tamaño de 50 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte los aspectos más importantes que debes conocer acerca de este modelo. El primero es que es la versión 2022 que aún se comercializa en muchos países, incluyendo aquí en Colombia. Creo que no se diferencia mucho de la versión 2023 que aún no llega a mi país, más allá de que de pronto la versión 2023 tal vez tenga un poco más de brillo y un sistema operativo probablemente un poco más fluido, pero este realmente se comporta muy bien en todos los aspectos. Segundo, este tamaño de 50 pulgadas no tiene puertos HDMI 2.1, solamente a partir del tamaño de 55 pulgadas encontrarás puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Tercero, es un televisor LCD con pantalla mate antirreflejos, tiene tecnología de retroiluminación LED Edge, no cuenta con la función de atenuación local y por lo menos hasta donde he podido averiguar en todos los tamaños tendría panel UVA. Y cuarto, en algunos almacenes se puede conseguir con los marcos, pero costaría un poco más, y en otros almacenes se consigue sin marcos, como por ejemplo este modelo que tengo viene sin marcos. Aún así es realmente muy bonito en cuanto a diseño y también como vas a poder observar en cuanto a calidad gráfica y también en cuanto a sonido. En la caja encontrarás por supuesto la One Connect con su respectivo cable de energía. El televisor no tiene cable de energía, el cable de energía va conectado a la One Connect y el cable de la One Connect, que sería este transparente, va conectado directamente al televisor. Por supuesto, todos los cables de las entradas van directamente en la One Connect. Tiene 4 puertos HDMI 2.0. Recuerda que los tamaños más grandes tendrían, hasta donde puedo averiguar, un puerto HDMI 2.1, pero este de 50 pulgadas no. Y además de lo que acabas de ver, tiene 2 puertos USB 2.0. También por supuesto encontrarás el One Remote con un color blanco, es el mismo color que por ejemplo tiene el modelo de Serif, es muy bonito realmente, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y por supuesto tiene botón para micrófono. Me gusta mucho que este modelo incluye tanto esta que sería la base para montarlo en una pared, y también incluye las 2 bases o pies laterales para mesa, las cuales no requieren de tornillos. Instalar las 2 bases o pies laterales para mesa es muy fácil, se pueden graduar a 2 alturas en caso de que por ejemplo quieras dejar el televisor más alejado de la mesa, que es por ejemplo de la forma en la que a mí me gusta. Cada base entra y sale a presión como te voy a mostrar, recuerda que no requieren de tornillos. Así luce visto desde su parte posterior. Este modelo tiene una distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal y en vertical de 20 centímetros. Su peso sin las bases es de 11,8 kilogramos y con las bases de 12,2 kilogramos. Y la distancia entre bases aproximada para este tamaño de 50 pulgadas es de 76 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales, su estabilidad es muy buena y el grosor máximo con las bases es de 22,78 centímetros. Así quedaría la One Connect conectada al televisor. Recuerda que el cable de energía alimenta al televisor y el cable de la One Connect va aquí ubicado en esta parte posterior del televisor. Lo alimentaría tanto en cuanto a energía como también por lo que tiene que ver con las entradas. Y este cable lo puedes asegurar para que no se suelte fácilmente. Como ya te había mencionado antes, este modelo de Frame tiene una pantalla mate antirreflejos, aplica tanto para este tamaño como para el resto de tamaños y a mí personalmente me gusta mucho este aspecto. En cuanto al apartado Smart, debes saber que el sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung.
La función de Gaming Hub está disponible, también se puede hacer uso de la aplicación de Xbox para jugar en línea sin tener una consola de videojuegos, pero eso solamente aplica para algunos pocos países. Y si vives en un país en donde ese servicio no está disponible de forma nativa, tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung, como por ejemplo yo lo he hecho. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo, pero además necesitarías un dispositivo extra para alimentar el televisor con internet y ese dispositivo extra conectarlo a una VPN de algún país, como por ejemplo Brasil, Estados Unidos, Argentina u otro, en donde estas aplicaciones y servicios estén disponibles de forma nativa. De lo contrario, como ves, no te funcionaría. La función de compartir pantalla, conocida como Screen Mirroring, y también la función de Multiview está disponible en este modelo. También podrías conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB y utilizarla a través de esta función Multiview o por ejemplo a través de la aplicación Google Meet. La fluidez del sistema operativo me parece que es muy buena, responde muy bien cuando quieres abrir alguna aplicación, cuando quieres saltar de una aplicación a otra. También responde muy bien cuando va a cargar algún video, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Quiero decirte que en general lo sentí muy bien. Yo soy muy exigente en este aspecto de un sistema operativo que sea fluido, que responda rápido, y en este caso me pareció que rinde muy bien. No sentí nada de estrés ni desesperación, como si de pronto puede pasar con algunos televisores de gama de entrada, tanto de Samsung como de otras marcas. Lo mismo sucede también cuando quieres acceder a algún menú de configuraciones. Me parece que responde muy rápido, no tengo pegas ni quejas al respecto. Lo cual me parece genial cuando quieras, por ejemplo, modificar parámetros extra para cada uno de los modos de imagen que este D-Frame posee. Por supuesto cuenta con asistente de voz, en este caso aquí en Colombia solamente es compatible con el Bixby Voice, pero en otros países además es compatible con el Amazon Alexa y en algunos países además con el asistente de voz de Google, pero este televisor no es compatible con la función de manos libres. Puedes, por supuesto, sincronizar dispositivos vía Bluetooth, bien sea una barra de sonido, un equipo de sonido o también, por ejemplo, tu smartphone. Y si así lo quisieras, puedes reproducir música, ya sea un archivo MP3 que tengas en tu smartphone o utilizando la aplicación YouTube en tu teléfono móvil. Y también puedes acceder a apagar la pantalla del televisor en caso de que quieras que solamente el audio sea lo que se reproduzca. La función de control remoto universal, por supuesto, está disponible, la cual sirve para que el One Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo, por ejemplo, decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el One Remote le podrás dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital para que no tengas que utilizar dos controles al mismo tiempo. El principal objetivo de este televisor D-Frame es utilizarlo como un televisor bonito, decorativo, para además ser usado con la función de modo ambiente, aunque en este caso solamente se conoce como función arte. Tiene mayor variedad de imágenes en comparación a otros televisores Samsung y además puedes descargar algunas de forma gratuita o de forma paga. Recuerda que si quieres puedes acceder a una versión que tenga algún marco para que luzca más bonito, aunque costaría más. Pero considero que aún sin marco el televisor es muy agradable a la vista. Me faltó recalcar que la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. No se le pueden instalar archivos APK porque el sistema operativo no está basado en Android. Las aplicaciones varían dependiendo de cada país. Si no encuentras la aplicación que quieres dentro de esta tienda, ni en tu país ni en otro país, no la puedes instalar de forma externa.
El navegador de internet es propio del sistema operativo Tizen, es uno solo. Para acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, primero debes acceder a algún motor de búsqueda, como por ejemplo en este caso accedo a Google y se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz sin problemas. La navegación es relativamente fácil y fluida, aunque también obviamente depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Vamos ahora con el review en cuanto a calidad gráfica. Quiero decirte que personalmente pienso que en cuanto a colores este modelo muestra muy buenos resultados. Me parece que de fábrica viene muy bien calibrado. Tiene tecnología de color Quantum Dots, y aunque tenga panel UVA, el hecho de que tenga ese filtro de color o tecnología de color Quantum Dots hace que muestre resultados muy precisos, saturados, pero sin llegar a exagerar. Debes saber además que en cuanto a cantidad de brillo, esa cantidad tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico podría variar dependiendo de cada tamaño. Los tamaños más grandes tendrían mayor cantidad de brillo. Este tamaño de 50 pulgadas considero que en cuanto a brillo es suficiente, rinde bien, una buena experiencia de alto rango dinámico, un muy buen nivel de detalles tanto cuando el contenido está en rango dinámico estándar como cuando tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, bien sea HDR10, HLG o como por ejemplo te muestro en este caso HDR10+. Sea cual sea la tecnología que el contenido tenga, solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Como te digo, en cuanto a brillo, colores y nivel de detalles, este modelo muestra resultados muy buenos desde mi punto de vista. El resultado en escenas oscuras no es perfecto, pero es muy bueno, y esto se debe tanto al hecho de que tiene panel UVA como también al hecho de que la pantalla mate no permite que haya tanto nivel del efecto conocido como clouding o nubosidad. Por supuesto se percibe algo de ese efecto, pero en la mayoría de ocasiones no se convierte en algo molesto. Me parece que el resultado es bueno, aunque el nivel de detalles no es el mejor, pero en la mayoría de escenas es por lo menos muy decente. También quiero decirte que los resultados que puedas percibir pueden variar dependiendo del dispositivo del cual estés viendo este video. También quiero decirte que en rango dinámico estándar la intensidad del efecto clouding es un poco inferior y el nivel de detalles se mantiene de una forma decente. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Aquí quiero mencionar dos aspectos. Primero, cuando el contenido tiene escenas con color, el nivel de detalles es muy bueno tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Segundo, en cuanto al resultado de escalado de imagen, me parece que lo que puedes percibir, lo que yo puedo percibir, es algo muy bueno, muy nítido, aun cuando el contenido tenga muy baja resolución. Pero recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Quiero destacar por supuesto que el manejo de los reflejos en pantalla, tanto de aquellos provenientes de focos de luz como también reflejos provenientes de luz natural a través de las ventanas, es muy bueno y obviamente se debe principalmente al hecho de que la pantalla es mate antirreflejos, lo cual desde mi punto de vista es genial. Pero por supuesto debo también mencionar el aspecto negativo que considero es el único aspecto negativo de este televisor y que está presente en todos los televisores LCD LED con panel UVA, y es que los ángulos de visión no son buenos, los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo amplio tanto en horizontal como en vertical. Quiero destacar que la uniformidad de colores grises de este televisor es muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, y aunque los bordes de pantalla puedan lucir algo sombreados, lo bueno es que a la hora de ver contenido con mucho color, ni el efecto de pantalla sucia ni los bordes de pantalla levemente sombreados se convierten en algo molesto ni distractor. El manejo del movimiento me parece que es bueno en este modelo. Me parece que cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming que tenga mucho movimiento o a través
de algo que conectes a algún puerto HDMI diferente de una consola de videojuegos, como por ejemplo un decodificador de señal digital. Este parámetro de ajuste de claridad de imagen se encarga de mostrar muy buenos resultados. Aún con el movimiento libre de LED activado en algunas ocasiones, es muy bueno con muy poco efecto flicker, aunque se oscurezca un poco la imagen. Pero normalmente, si quieres reducir considerablemente el efecto de vibración, te recomiendo colocar este parámetro de reducción de vibración en 10 o simplemente colocar el parámetro de ajuste de claridad de imagen en automático para obtener resultados muchísimo más suaves o muchísimo más fluidos. En cuanto al apartado gaming, debes saber que de forma automática, cuando el televisor detecta una consola, crea un logo de acceso directo a esa consola, bien sea la PlayStation 5 o por ejemplo la Xbox Series X. También debo decirte que lo más recomendado sería siempre activar el modo juego, bien sea que lo actives de forma manual o que lo tengas configurado para que se active de forma automática cuando el televisor detecta que hay un videojuego en curso. Y es que el modo juego es muy importante tanto para obtener los menores y por ende mejores tiempos de input lag, como también para poder hacer aparecer en pantalla esta game bar, la cual te provee de información importante. También puedes acceder a configurar parámetros extra desde aquí, como por ejemplo el sonido surround, el ecualizador de negro dinámico, el motion plus del juego, que al activarlo mejora un poco más la fluidez, aunque algunas personas dicen que el tiempo de input lag sienten que incrementa un poco, aunque la verdad yo no percibo ese incremento y sí recomiendo en la mayoría de ocasiones activar esta función Motion Plus. El HDR juego realmente en algunas ocasiones no hace una gran diferencia y solamente se puede activar o desactivar cuando el videojuego tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y por supuesto puedes acceder a configurar parámetros extra para el modo juego en cuanto a brillo, color, temperatura de color, entre otros. Y lo más importante desde mi punto de vista de esta game bar, que serían estos modos de imagen predeterminados. Con cada elección cambia la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, principalmente en este modo de imagen deportes, en donde los resultados lucen más naturales o más apaciguados. Aquí realmente es cuestión de gustos. El resto de modos de imagen sí muestran resultados más saturados o más vivos. Recuerda que ni este tamaño de 50 pulgadas ni un tamaño más pequeño tiene puertos HDMI 2.1. Aún así, es decir, aun cuando no es compatible ni con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencia de actualización variables, me parece que la experiencia gaming es muy buena, muy buen manejo del movimiento, nunca percibí efecto de screen tearing o rasgamiento de pantalla. El efecto ghosting que se puede percibir es muy poco, casi nulo, y solamente se puede llegar a percibir con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y, como te digo, en la mayoría de ocasiones de hecho ni siquiera se percibe, sobre todo si te concentras como tal en el videojuego. No se convierte en algo molesto la leve intensidad del efecto ghosting que se puede llegar a notar. Y además debo agregar que muy probablemente en un tamaño que sí tenga los 120 Hz y tecnologías de frecuencia de actualización variables, donde el tiempo de respuesta probablemente sea un poco mejor, el efecto ghosting de hecho ni siquiera se perciba. Y es que de hecho en este tamaño, vuelvo y te recalco, el efecto ghosting en la mayoría de ocasiones ni siquiera se percibe. Por supuesto, también es muy importante que sepas que los tiempos de input lag de este modelo son muy buenos. Recuerda que para poder obtener los menores y por ende mejores tiempos de input lag, sí o sí debes activar el modo juego. De lo contrario, los tiempos de input lag incrementarán y sí que se siente ese cambio. Hasta aquí quiero decirte que el hecho de que un televisor no tenga puertos HDMI 2.1 y que no sea por ende compatible ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, eso no quiere decir que el rendimiento gaming vaya a ser malo. Como te digo, a mí me pareció que es muy bueno. Recuerda que ese tamaño no cuenta con tecnologías gaming avanzadas, pero el de 55 pulgadas y tamaños más grandes sí tienen por lo menos un puerto HDMI 2.1, que sería el número 4. También me parece importante mencionar que el calentamiento en pantalla luego de más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal, excepto en la parte baja de la pantalla donde se calienta más. Recuerda que la tecnología de retroiluminación de este televisor es LED Edge, pero uno supondría que el sistema de disipación de calor es más optimizado en comparación a modelos de gama baja. Y por ejemplo en las partes laterales, como te muestro, tiene
mayor ventilación en comparación a otros televisores. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este Smart TV. La potencia tanto en la teoría como en la práctica me parece que está bien. Me gustó el rendimiento que tiene buenas frecuencias, una experiencia nítida, una experiencia más o menos envolvente a pesar de que no cuente con subwoofer. Y también quiero destacar que la cantidad de distorsión es muy poca, o de hecho en la mayoría de ocasiones casi nula, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Debes saber además que los tamaños más grandes probablemente tengan un rendimiento en cuanto a audio un poco mejor. Al final, como es costumbre, te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de si recomiendo o no este televisor. Por supuesto que sí, lo recomiendo muchísimo, me gustó mucho su rendimiento en general. Aún en este tamaño de 50 pulgadas me parece que rinde muy bien. Yo personalmente lo preferiría, por ejemplo, por encima de un televisor Samsung de gama baja de 55 pulgadas. Es decir, sacrificaría esas 5 pulgadas porque obtendría mejor calidad en general, sin desmeritar el rendimiento de los televisores de gama baja de la marca Samsung. Y si puedes hacerte con un tamaño más grande de este modelo de frame, adelante, no te vas a arrepentir. Tiene una cantidad de brillo más que buena, bonitos colores, un sistema de sonido muy nítido con prácticamente nada de distorsión en la mayoría de escenas. Tiene la posibilidad de añadirle un marco en caso de que quieras un mejor diseño, aunque te digo yo que aún sin el marco luce muy bien. Tiene un buen rendimiento en escenas oscuras, una pantalla mate antirreflejos, un sistema operativo fluido, un rendimiento gaming muy bueno a pesar de que este tamaño no cuenta con tecnologías gaming avanzadas. Recuerda que un tamaño más grande sí tendría por lo menos un puerto HDMI 2.1 y considero que su único punto negativo serían los ángulos de visión, que no son buenos, pero recuerda que es normal en un televisor LCD LED con panel VA. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de los cuidados que debes aplicar a tu televisor Samsung o de otra marca para que te dure muchos años. Primero, siempre conéctalo a un regulador de voltaje. Segundo, nunca lo ubiques cerca a una ventana o muy pegado a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido. Y cuarto, siempre que puedas, activa los cuidados de ahorro de energía para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad, especialmente cuando no sea realmente necesario, para que el televisor no sufra tanto, por así decirlo, y te dure más años. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV 4K Samsung The Frame.